Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Esto es un repaso de lo que vimos en criminología hasta estos días y que nos permitirá enfocarnos un poquito más en el ámbito de qué es la criminología hoy, actualmente. Yo les había dicho en la presentación, en la primera jornada, les había dicho que criminología es una cuestión moderna, nueva, y Lombroso ha muerto. Hemos hablado de que la criminología, en nuestra primera charla, de que la criminología es una ciencia que se basa en enunciados, observaciones, demostraciones, verificaciones y también en falsar la información obtenida, de tal manera a poder corroborar que lo que se está afirmando es cierto o no. Y habíamos dicho que entonces, al considerar que la criminología es una ciencia propia, fundada en el estudio de la conducta de del delincuente, de la conducta delictiva en sí y la reacción que tiene la sociedad ante este tipo de conductas. A eso se dedica la criminología, de tal manera a establecer y tener por objeto el comportamiento humano en conjunto con la reacción social. ¿Para qué? Para poder establecer un control social, un control formal de la sociedad y de sus individuos que la componen, de tal manera mantener el sistema de convivencia humana que permita el desarrollo de todos por igual, sin ningún tipo de interferencia. Entonces la criminología lo que busca es determinar por qué existen personas que violan normas y que no nos permiten vivir en paz. Un ejemplo muy sencillo de la época anterior es que durante épocas de dictadura, por ejemplo, decían algunos, en la época de Stroessner podíamos dormir con las ventanas abiertas y éramos felices y no lo sabíamos. Bueno, la criminología analizaría por qué podíamos dormir con las ventanas abiertas y qué consecuencias traía ese nivel de control social y si eso es sostenible en el tiempo. Recuerden que el Estado surge para garantizar la libertad de los ciudadanos, no para privarlos de ellos. Y esa era la primera dificultad que tienen los gobiernos autoritarios o dictatoriales en cuanto a cuál es el objetivo del Estado. Y es que me garantice la libertad y me permita a mí desarrollarme como persona. Muchas de las preguntas que hacen a la criminología surgen de la misma sociedad. Por ejemplo, yo les ponía en la presentación, les decía, la pobreza es un factor de delincuencia, los delitos juveniles son prevalecientes en la sociedad, o sea, los jóvenes son los que más delinquen. Existe una relación entre la educación paterna y la delincuencia. Tener amigos delincuentes conlleva un riesgo delictivo de caer en la delincuencia. Popularmente hablaríamos de la mala yunta, por ejemplo, cuando hablamos de con quienes nos relacionamos. Ahora bien, cuando hablamos de criminología y cuando hablamos de delitos, tenemos que ser bien claros en un concepto. Los delitos no son en absoluto estáticos o quietos. Los delitos cambian con el tiempo, varían permanentemente. Esa vieja cultura de decir el que miente roba y el que roba mata y el que mata se va para la cárcel es muy antigua, está desfasada. ¿Por qué? Y porque se ha descubierto que no toda persona que parece limpia y pura lo es. Hay una frase que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Algo así dice esa frase. Y entonces nos pinta una realidad criminológica de que muchas cuestiones no son consideradas o no eran conocidas antes. Existen psicópatas que se relacionan normalmente en la sociedad y que no decimos que son culpables de nada. Muchísimos psicópatas, abusadores sexuales, son personas absolutamente normales, sociables, respetuosos de las reglas, pero sin embargo tienen esa condición humana que les hace débiles para la comisión de delitos contra niños o niñas. Entonces, cuando hablamos de el infractor, tenemos que hablar de la persona que es considerada como infractora dentro de la sociedad, necesariamente, porque también les había dicho, existen delitos que ya no son considerados como tales en la actualidad o que están en vías de ya no ser considerados como delitos, o bien hay otros que están pasando al revés. Antes de que no eran considerados como delitos, hoy van pasando a ser considerados como delitos, ¿verdad? Hay delitos que a la sociedad no les importa, pero que están establecidos en las reglas
y hay otros delitos que no están establecidos en las reglas, pero que a la sociedad sí le importan mucho. Y les había dicho entonces tengan en cuenta lo que pasa, por ejemplo, con un tema tan controversial como el aborto, que está en vías de despenalización, está en vías de considerarse como que ya no es delito, el consumo de estupefacientes. Les había hablado de un ejemplo de unas láminas muy interesantes como el desnudismo, o que nosotros tipificamos como hecho punible de exhibicionismo, y que ya no están considerados como delitos en muchos sectores de la sociedad, pero que se mantienen actualmente. Y habíamos concluido aquella primera jornada recordando lo que dice el artículo 33 del Código de la Constitución Nacional, que decía que toda aquella actividad individual, interna, privada de toda persona, está exenta de la intervención de la autoridad siempre y cuando no afecte las normas y las leyes de este país. Entonces dije yo, bueno, hemos avanzado en nuestra Constitución últimamente porque ya no dependemos de la moral y las buenas costumbres como en la Constitución anterior, lo cual era un parámetro absolutamente inentendible para la criminología e inentendible para las normas penales. Por lo tanto, esa fue la primera lección que tuvimos y cuyo resumen les estoy dando en este momento. Recuerden entonces que ya no podemos dividir, para concluir, ya no podemos dividir entre hombres buenos y malos. La criminología nos ha dicho que eso ya no existe, porque las modernas criminologías, como por ejemplo aquella que hace a la teoría funcionalista, que nos dice que principalmente lo que se ha buscado es que el crimen no es un comportamiento patológico, sino un comportamiento normal, inherente a toda estructura social, forma parte de la sociedad. Otra teoría nos dice las teorías de las subculturas criminales y nos dicen que en toda sociedad hay grupos culturales que se manejan de una u otra forma. Y les pongo como ejemplo aquello que refiere a las tribus urbanas, a las pirañitas, por ejemplo, a los limpiavidrios, por ejemplo, que forman parte de grupos culturales que tienen otras normas de convivencia y que desarrollan eso en el contexto de su supervivencia, enmarcados en nuestra cultura general. Entonces decía, existen grupos de subcultura criminal. Otra teoría moderna son las concepciones psicoanalíticas que nos hablan de la reacción penal en el contexto de que la criminología en sí no va a inutilizar la existencia del delito o no va a privarnos de su existencia, porque el comportamiento desviado, el comportamiento que altera las normas es propio de toda sociedad y es importante incluso que existan. O sea, no podemos desconocer la existencia de este tipo de hechos punibles y existen por más sanción penal que se aplique. Después están las teorías del etiquetamiento o la reacción social, que dice que son delitos todos aquellos que, bueno, la sociedad considera como delitos y no son delitos aquellos que la sociedad los permite. Y les daba yo un ejemplo, el lavado de dinero, que muchos de la sociedad no dirían nada ante una persona que lo practica, pero que sí está penalmente sancionado. Socialmente y no, ninguna sanción para ello. Y por último, la teoría de la anomia. ¿Qué era la anomia? Y no todas las culturas y no todas las sociedades consideran tipos penales porque desconocen la importancia de la norma penal y no la respetan simplemente porque la consideran que no es importante. Por ejemplo, hasta ahora vemos personas cruzando la luz roja con sus vehículos. O sea, está la norma, sí está la norma. Está la norma que te dice que tengas que quedarte ante un semáforo rojo. Pero la teoría de la anomia diría, pero hay gente que no le importa eso, no lo tiene insertado como un elemento importante y por lo tanto no considera delito y no va a respetar, por más que pongas eso. Por ejemplo, el hecho punible de violencia familiar, que ahí hay un aumento en cuanto al marco penal, la sociedad hasta ahora aparentemente no respeta eso, no tiene internalizado eso como tal, y entonces seguimos viendo que hay cada vez más denuncias sobre ese tipo de hechos pero que se lo sigue practicando. Por lo tanto, la criminología moderna ya no estudia únicamente a la sociedad como elemento importante de la causación de un tipo penal, ya no estudia solamente al criminal
de acuerdo a su morfología, a su condición física, a sus hormonas, sino ha abarcado mucho más. Estudia la cultura, la antropología, el origen, etcétera. Todo aquello que forma parte de la sociedad hoy día es objeto de estudio de la criminología. Esta fue nuestra primera lección.